Los derribos son técnicas fundamentales en DCI, que tienen la finalidad de lanzar o llevar al adversario al suelo. La efectividad se basa en el efecto sorpresa, el impacto contra el suelo y la posible continuación. Las técnicas de derribo de DCI se ejecutan tanto a manos libres como con material profesional y de circunstancias. Los efectos que pueden provocar los derribos sobre suelo duro o irregular son muy variados, desde un suave deslizamiento sobre el suelo hasta una fatal caída sobre la cabeza con fractura de cuello, pasando por caídas desde una altura importante o por encima del adversario. La dificultad de poder controlar con eficacia los efectos de los derribos nos lleva a establecer un criterio práctico que nos permita garantizar dos niveles de intensidad diferenciados en la aplicación de estas técnicas, con efectos de mayor o menor gravedad para el adversario que cae. Este elemento diferenciador es la existencia o no de una fase aérea durante la caída. Efectivamente, una caída con fase aérea siempre resultará mucho más peligrosa que sin ella. Hasta tal punto resulta práctico este criterio que de acuerdo con él clasificamos los derribos en dos grupos. El abatimiento, que es la técnica genérica de derribo que consiste en lanzar al adversario al suelo sin pasar por una fase aérea. Y su complementario, que es la proyección, que sí incluye fase aérea. Todo derribo incluye tres fases claramente diferenciadas. En la mayoría de artes marciales y sistemas de combate se hace referencia a tres fases también, que suelen denominar desequilibrio, preparación y ejecución. Sin embargo, en DCI no se utiliza esta estructura exactamente, sino que la que se expone a continuación. Es importante entender la necesidad de las acciones previas de protección y neutralización para poder acometer con realismo y seguridad cualquier acción de carácter decisivo, máxime en el caso de los derribos en los que es necesario entrar a distancia de contacto. El primer paso es la protección, que contribuye decisivamente a lograr la seguridad y que para todos los casos se logra con uno o varios de los elementos siguientes: equipo de protección, distancia y movilidad y tácticas defensivas. El otro elemento relacionado con la seguridad es la fase de neutralización. Como ya se vio en la ficha 104, las acciones de neutralización con contacto o enfrentamiento físico son dolor, desequilibrio y cegamiento, que provocan un desequilibrio de tipo físico o psíquico que permite la continuación de la acción. Las acciones neutralizantes por dolor o cegamiento provocan una reacción de desplazamiento reflejo, es decir, involuntario, para evitarlo. Estas acciones son probablemente las más eficaces bajo los efectos del estrés, ya que son las más simples e intuitivas. El desequilibrio puede ser tanto físico, quedando el centro de gravedad fuera de la base de sustentación, como psicológico, provocando al adversario una sorpresa que le impida la respuesta ante la aplicación de nuestra técnica. Ejemplos de ello pueden ser las acciones neutralizantes sin contacto, como las fintas de golpes, o el miedo provocado por una amenaza, como en el siguiente ejemplo, en el que el combatiente a la derecha está amenazando al adversario con una pistola. Por último, el desequilibrio constituye la acción que prepara al adversario para que podamos aprovechar la fuerza de gravedad y la energía del movimiento a nuestro favor. Como conclusión, el derribo debe ser precedido de una neutralización eficaz, la cual facilita la seguridad del combatiente tanto en la aproximación como en la distancia de contacto y el control de los efectos sobre el adversario. Una vez llegados a este punto, nos encontramos en condiciones de poder iniciar la acción de derribo propiamente dicha,
pero es muy importante que los practicantes no olviden estas acciones previas, sin las cuales no es posible actuar con la seguridad adecuada. El derribo, por tanto, es la técnica propiamente dicha, pero necesita de toda una escolta de acciones previas para poderse ejecutar con seguridad y oportunidad. La entrada se puede definir como el movimiento que permite al combatiente adoptar la posición propia en relación con el adversario, que permite ejecutar el derribo de un modo eficaz. Esta entrada puede suponer la aproximación máxima al adversario y hasta una distancia suficiente que permita la ejecución del derribo. El derribo en sí es consecuencia de todo lo anterior, como una tarta es consecuencia de todo el trabajo previo. En toda la acción es fundamental mantener una fluidez adecuada que permita la gestión de las acciones de un modo energéticamente económico, para asegurar que podremos continuar el combate si fuese necesario, ya sea con este adversario como con otros que pudieran aparecer. La finalización incluye la continuación, que es fundamental para aprovechar la debilidad del adversario durante y tras la caída. El concepto de seguridad, que debe mantenerse constantemente tanto en un enfrentamiento real como en los entrenamientos, se debe consolidar durante las fases de protección y neutralización, que en gran cantidad de casos se mantienen solapadas o incluso se ejecutan de forma simultánea. En la finalización, lo importante es estar en condiciones de seguir la secuencia como garantía de control y realismo en los entrenamientos y para lograr automáticamente tácticas, técnicas y procedimientos que funcionen realmente en caso necesario. El desequilibrio consiste en anular la estabilidad del adversario. Se logra de varios modos que vamos a relacionar con las diferentes formas de neutralización. Estas formas de neutralización son comprensión, miedo, dolor, desequilibrio y cegamiento. Para aclarar el concepto de desequilibrio es importante tener en cuenta dos definiciones: base de sustentación y centro de gravedad. La base de sustentación se materializa por la unión por líneas rectas de todo el perímetro de apoyo sobre el suelo, donde también influyen otros apoyos como una pared, una mesa o el propio contrincante. El centro de gravedad es el punto de equilibrio de un cuerpo, de modo que si se apoya sobre una base de sustentación, el cuerpo se mantiene estable. Esta estabilidad se basa en mantener el centro de gravedad dentro de la vertical de la base de sustentación en caso de una posición estática, o si el contrincante está en movimiento, la fuerza de gravedad se combina con la fuerza del desplazamiento para lograr una resultante que en este caso busca mantenerse estable ligeramente a vanguardia del combatiente. Para combate en pie se utilizará el convenio del procedimiento horario. Es el del direccionamiento clásico de las 12 horas. El objetivo es concentrar la atención en la posición de los pies, que son los que originan todos los desplazamientos. Por eso, las diferentes guardias que pueda adoptar el adversario no influyen en que la posición de sus 12 siempre sea retaguardia de la línea de pies. Según el esquema de direccionamiento horario, las direcciones más estables de resistencia e intentos de desequilibrar serán las 3 y las 9. Por el contrario, las direcciones que ofrecen menor estabilidad son las 12 y las 6, ya que definen la base de sustentación más estrecha. Sin embargo, las direcciones 12 y 6, aunque son las menos estables, tienen el inconveniente de que no se puede predecir la reacción del adversario en cuanto a los movimientos de los pies. Para intentar recuperar el equilibrio, el adversario podría mover cualquiera de ellos, lo cual no nos interesa, ya que nuestro objetivo debe ser predecir las acciones del adversario e intentar adelantarnos a ellas. Ya vistas las direcciones más y menos estables, podemos confirmar que la guardia de zona roja cumple los requisitos de poder enfrentar la máxima estabilidad del combatiente contra la mínima estabilidad del adversario. Ya hemos indicado que las direcciones 6 y 12 no son tácticamente las más idóneas para aplicar el desequilibrio. En la ficha para abonados se desarrollan claramente los contenidos precisos para comprender y aplicar estas variaciones. Como consecuencia de este juego de equilibrios y desequilibrios, podemos deducir el riesgo que supone lanzar patadas altas, ya que la captura de la pierna nos hace muy vulnerables, porque en ese momento la base de sustentación se reduce a un solo pie.
De acuerdo con nuestras intenciones u objetivos, debemos aplicar los derribos de un modo más o menos intenso, aunque siempre que sea posible controlado. La diferencia de efectos entre un derribo controlado y otro cayendo sobre el adversario es evidente. La cintura es el elemento transmisor de la energía que se desplaza de un extremo del cuerpo al otro, lo cual es prioritario para poder sumar la fuerza generada por cada una de las secciones musculares. Como ejemplo, puede observarse la siega de las dos piernas del adversario, combinada con la tracción del cuerpo en sentido opuesto, lo que solo es posible con un adecuado movimiento sincronizado de cintura. El campo de los derribos es inmenso, por lo que cualquier metodología para intentar describir todos los detalles podría acabar siendo tan tediosa como poco práctica. Por ello, en DCI utilizamos un criterio que permite establecer y simplificar claramente cada descripción en los 6 niveles en los que se estructura. La organización progresiva del programa técnico de DCI, reflejada en los cursos operativos a distancia, incluye 7 modelos básicos de derribos hacia adelante y otros tantos hacia atrás, de acuerdo con el siguiente esquema. En todos ellos interviene todo el cuerpo, como es evidente, pero se clasifican de acuerdo a la parte del cuerpo del combatiente que protagoniza la acción. Este criterio engloba gran cantidad de variantes, de las que se expondrán las más útiles a lo largo de las fichas correspondientes programadas por este programa informativo. Las denominaciones de los derribos de DCI, al igual que el resto de las técnicas, buscan la simplificación máxima y la posibilidad de agrupación de contenidos de acuerdo con criterios claros y racionales. El tipo indica el hecho de existir o no fase aérea, fundamental para poder decidir una progresividad en los efectos a poder producir. La dirección es la parte más clara de todo el proceso, ya que el adversario siempre acabará cayendo en una de estas dos direcciones. La zona se refiere a la parte del cuerpo del combatiente que asume protagonismo en el derribo y que, como hemos visto anteriormente, es el que se utiliza para estructurar este grupo técnico dentro del programa operativo de DCI.